Bienvenidos, bienvenidas a la primera luna llena del año. Las tres primeras se consideran tres lunas llenas mayores y todas ellas tienen el nombre de festival, de un gran festival. En el caso de Aries, también se le conoce con el nombre de Festival de la Resurrección. De hecho, una de las cosas que la Iglesia conserva de la tradición en la que estuvo basada la vida de Jesucristo es asociarla a la luna llena, asociar la Semana Santa a la luna llena de Aries. Luego están todos los errores, por supuesto, como por ejemplo cuando se dice que resucitó al tercer día, obviamente eran días lunares, porque fue el Viernes Santo en que muere en la cruz y es el domingo de mañana en que se encuentra la tumba vacía, ¿no? Entonces serían un día y medio o dos. Estamos recuperando la sabiduría en nuestro trabajo a través de la enseñanza de Alice Bailey, de la enseñanza de Madame Blavatsky. Estamos recuperando las verdaderas conexiones. Entonces, la gratitud que todo el equipo siente por el hecho de que ustedes estén participando de una manera constante y que se estén atreviendo a acceder al verdadero conocimiento, pues el agradecimiento de todos nosotros es enorme. El verdadero conocimiento, como hablaremos ahora al hablar de Aries, por supuesto, implica la encarnación de la enseñanza en la vida cotidiana. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en el asunto. El primer festival está vinculado a las energías de la voluntad, el plan mayor que desciende a la Tierra. Para que el plan descienda se requiere evidentemente la participación de todos los centros planetarios. Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, Shambhala es el séptimo centro del planeta, la jerarquía espiritual es el corazón del planeta, la humanidad es el quinto centro del planeta. Entonces, en la primera luna llena mayor, la voluntad desciende al séptimo centro planetario, a Shambhala. De ahí, en Wesak, la meditación la va a dirigir Jorge Carvajal. Desde ya, resérvense el día. En ese momento se conoce Huesac como el Festival de la Luz, es el Festival de la Sabiduría, es celebrado tanto en Oriente como en Occidente. Entonces, en ese segundo movimiento, la voluntad que ahora está descendiendo a Shambhala puede descender a la jerarquía del planeta. Y en el tercer movimiento, cuando llegamos a el centro que expresa, y no solamente es la palabra, sino que es la acción de buena voluntad, los discípulos y los aspirantes del mundo reciben la energía en Géminis. Estaré yo con ustedes como cada año para el Festival de Géminis. Entonces estamos empezando y tenemos que tener como un sentido de la trayectoria, porque después vamos a esto que desciende en los primeros tres festivales, si fuésemos estrictamente correctos, cuatro festivales, porque hay que incluir a Cáncer, ya lo recordaremos luego en Géminis, porque ahí la energía se transmite a toda la humanidad. Em, Ahora me voy a permitir sí, un pequeño inciso. Yo les estoy terminando un libro en el que llevo trabajando muchísimos años con la intención de que esta sabiduría tan sublime sea accesible, se pueda plasmar no solamente en términos de la vida cotidiana, sino de un enriquecimiento de nuestra capacidad de entender la estructura energética, la estructura psíquica, los distintos planos de conciencia. Entonces, toda esa sabiduría se puede hacer accesible, lo estoy intentando, y cuando ustedes me dan feedback me ayudan enormemente. Por ejemplo, en el último texto, que de verdad les pido que consideren, que se titula El mundo que soñamos nos necesita, puse una serie de definiciones de los conceptos, un glosario
Eso parece que fue útil para muchísimos de ustedes, pero esas cosas uno se da cuenta gracias, lo estamos escribiendo entre todos, estamos andando el camino entre todos, hollamos el sendero como grupo. Es en el alma tenemos conciencia grupal, sabemos que todos somos necesarios, sabemos que todos influimos y ese compromiso con los demás y con los que sufren hace que seamos constantes, hace que de verdad nos presentemos. Entonces, sí que les voy a ir pidiendo más feedback en estos últimos meses cuando lo redondeo para que realmente esté al servicio de ustedes, para que realmente se entienda y no es solo que se entienda, claro, es que motive, es que inflame. En Aries tenemos el fuego de la voluntad del Señor. Claro, qué gigante es estar ante la energía de la resurrección, ¿no? Es decir, Dios mío, Dios mío. Entonces vamos a entender que la resurrección no se debe contemplar solo en una dimensión, sino en muchas dimensiones sucesivas. Eh, en uno de los pasajes Jesús decía que los muertos entierran a los muertos. Claro, estamos muertos desde el punto de vista de la conciencia siempre que no estamos con el corazón abierto y con la orientación a servir a nuestra comunidad, con la conciencia de que solamente nos realizamos en la medida en que somos un vehículo del alma. Y por supuesto al alma lo único que le interesa es que el amor, la sabiduría y la buena voluntad desciendan, toquen, transformen, enseñen y hagan del mundo el mundo que el plan que Dios concibe para todos nosotros sea posible. Entonces, el alma es infinitamente creativa, es infinitamente poderosa. El alma es lo que en última instancia somos, la personalidad es su vehículo. Y una de las lecciones de Aries que creo que de verdad tenemos que contemplar es que no puede haber un verdadero descenso de los aspectos superiores, un verdadero contacto con lo divino en nosotros si la personalidad, si este pequeño vehículo no está correctamente trabajado, si no ha madurado, si no se ha completado, si no se ha purificado. Claro, ese es un aspecto gigantesco. Podríamos definir la pureza como ausencia de egoísmo. También la podemos definir como ausencia de distorsión. Ese es otro de los conceptos, ya que la Pascua nos remite a la vida de Jesucristo. Ese es otro concepto que está francamente mal y aquí voy a hacer una conexión con Virgo. Es decir, que la Virgen María fuese virgen no tiene que ver con la ausencia de genitalidad en el momento de la concepción de ese gran ser que desciende a través de ella y de José, sino que tiene que ver con que su mente era virgen. Una mente virgen es una mente carente de ningún, es decir, sería la tercera iniciación que se ha logrado. Entonces, la hidra ha sido completamente vencida. El dragón de la personalidad es un dragón blanco al servicio del alma. Podemos usar miles de símbolos. En todo caso, la pureza que se obtiene cuando no hay distorsión, cuando se ha formado la estrella de David, recordemos que tenemos un triángulo, somos un triángulo equilátero unido a otro triángulo equilátero con un punto en el centro. Entonces, el triángulo que desciende, el triángulo equilátero que baja, tiene que ver con la luz del alma, el amor del alma y la voluntad del alma, que deberían unirse a los aspectos de la personalidad. Entonces, que la tríada inferior tiene que ver con la acción, el cuerpo físico, con el sentimiento o la aspiración o el amor relativamente puro, en el caso de una personalidad muy madura,
el campo de conciencia emocional, el cuerpo emocional, y en el cuerpo mental la voluntad es o bien una voluntad que ha conectado con las energías superiores de Aries y por lo tanto es una voluntad que sirve al propósito del alma, o es una voluntad egoísta, como tenemos el amplio despliegue o el patético despliegue o el horroroso muestruario a nivel de la política internacional en este momento, en donde Aries está expresándose en la peor forma posible, a través de la guerra, a través de la dominancia, a través de la imposición, a través de la desconexión con el sufrimiento que se genera, la completa desconexión de Libra, el otro no existe, y la completa desconexión de cualquier nivel de auténtica responsabilidad. Entonces, volviendo a la maravilla de este festival y a mi petición de que dialoguemos más, de que ustedes me den feedback, por favor, tenemos que lograr que todos entendamos más y mejor, y yo tengo que entender cómo hay que transmitir las cosas, que el potencial humano, si trabajamos en los momentos de oportunidad, es extraordinario. Los momentos de oportunidad de la luna nueve, de la luna llena, son momentos en que por la geometría planetaria las energías en verdad descienden, en verdad están disponibles y nos pueden transformar. Qué aventura tan maravillosa el, el vivir una vida en donde uno sabe que uno es el escultor y la escultura, en donde uno sabe que las transformaciones son infinitamente posibles, en donde uno asume el liderazgo de su propia vida, en donde uno es un guerrero, pero no un guerrero hacia afuera protestando y con el conflicto, sino que en la medida en que vence adentro, en que revisa adentro, tiene una acción equilibrada afuera. Entonces, el verdadero eje Aries Libra tiene que ver con una voluntad infinita de autotransformación. Es la energía de la resurrección, por amor de Dios. Es decir, es que estamos muertos a un nivel de conciencia todavía, pero resucitamos desde ese nivel al siguiente nivel de conciencia y luego se nos abre todo un campo de posibilidades infinitas y volvemos a resucitar, porque ahora conquistamos el siguiente nivel de conciencia y así sucesivamente hasta la maestría. Entonces, qué glorioso el destino del ser humano si el ser humano se atreve a ser quien es. Aries, otra manera de expresarlo es que la palabra es que establece un suelo ardiente en donde cada uno de nosotros se da cuenta de su sombra, de sus dificultades. Entonces, por ejemplo, algunas dificultades de la energía ariana son la reacción, cuando en vez de responder responsablemente o de reflexionar la respuesta, soy reactivo. También el defenderse atacando. Hay una confusión un poco burda, pero común y corriente, que es no distinguir entre autenticidad y agresividad. Es decir, ¿no? Ponerse en el yo soy así, yo quiero esto y nadie me va a cambiar y esto es lo que yo soy. Claro, no tenemos ni la más remota idea de quién somos. Estamos en el proceso de descubrirlo. Es decir, somos un misterio por revelar. En eso hay que escuchar a los poetas, ¿no? Rumi tiene algunos comentarios maravillosos sobre la esencia del ser. Jorge Carvajal siempre dice que somos un misterio por revelar. Él es, entre otras cosas, un poeta, evidentemente es un científico. Pero claro, cuando el alma se ha completado, es decir, cuando la personalidad, cuando el triángulo que forma la estrella de David se ha dado, son multifacéticos. Estos grandes iniciados tienen un montón de facetas y son la prueba viviente de que nosotros tenemos un enorme potencial, porque si ellos lo tienen, nosotros lo tenemos. La divinidad es la esencia de todos y cada uno de nosotros. La única diferencia está en qué tan dispuestos estamos para recorrer el sendero. Entonces, en Aries,
Em, y no creo que yo esté acentuando esto por ser psicóloga. Creo que a final de año cumplo 40 años de profesión. em, y claro, bueno, mucha experiencia, muchas personas de muchas nacionalidades, de muchas edades. Em, pero no creo que yo lo diga por ser psicóloga. Yo creo que ya empieza a ser una idea cada vez más extendida. Gracias a Dios hay muchos grandes terapeutas, algunos son médicos, otros provienen de otras ramas del saber, que están hablando de sanar el trauma colectivo, que están hablando de trabajar en la conciencia, de comprender la sombra e integrarla. Por ejemplo, muchos autores de Eneagrama están haciendo un gran trabajo. Gabor Mate, como médico en relación al trauma, está haciendo un trabajo extraordinario. Valen la pena sus vídeos. Hay mucha gente empezando a hablar de que realmente el trabajo de transformación para el mundo tiene que ver con reordenar la personalidad. Entonces, vamos a ver algunas confusiones rapidito, ya que estamos en Aries, que es el yo soy. Y entonces, como decía, la energía de la resurrección hace que cuando alguien dice yo, depende mucho de quién lo está diciendo, ¿no? Puede estar refiriéndose al plano físico, yo el que actúo, puede estar refiriéndose al plano emocional, yo el que siento, o al plano mental, yo el que pienso, o al plano búdico, yo el que he visto y ejercito el bien común, o se puede estar refiriendo a planos superiores de conciencia. Entonces, estemos donde estemos, tenemos trabajo por delante con el yo. Vamos a ver algunas de las confusiones habituales, las que a más de nosotros nos detienen, ¿no? Una de las ideas es: si cultivo mucho y me concentro mucho en mi yo, no estaré alimentando el egoísmo. Lo que la sabiduría contesta es que el autoconocimiento es el pilar esencial para una vida plena, para un desarrollo. Si no conocemos nuestro yo en profundidad, sus aspectos inconscientes nos gobiernan, haciendo de nosotros lo que quieren. Entonces, conocer las distintas fuerzas del yo es un trabajo arduo, pero es lo más valioso que le podemos ofrecer a este mundo, porque llegar a tener una personalidad integrada es llegar a tener un tesoro para nuestro bien y el de todos. Otras personas consideran que si conocen conceptos espirituales o si tienen un dominio sobre la estructura sutil del ser humano, sobre cuáles son los chakras, sobre cuáles son los canales de energía, sobre cuáles son los planos, entonces tienen un estatus superior. Lo que la sabiduría les responde es que ningún conocimiento es útil si no se pone al servicio de los demás, si no se pone en práctica y si no te transforma. Por lo tanto, si el conocimiento te hace sentir superior, estás peor que antes, porque eso es orgullo espiritual. Otros, el tercero, y ya con esto redondeo este apartado que les quería mencionar, consideran que enfocarse en lo espiritual requiere abandonar las tareas y las obligaciones del mundo. La sabiduría responde que solamente quien se desenvuelve con responsabilidad, con habilidad y con eficacia en la tierra, en todas las facetas de la vida, está siendo verdaderamente espiritual. No hay área de la vida que no sea espiritual. Claro que pasa, que se necesitan muchas encarnaciones para eso y que si en esta encarnación uno ha elegido una vida de retiro, bien está, pero que sea una vida de retiro, que no sea una evasión. Entonces, que se viva plenamente la comunidad, el hecho de estar en un monasterio, en fin, probablemente todos nosotros hemos tenido ya muchas vidas, al menos yo estoy segurísima, muchísimas vidas en un monasterio. Entonces, toca servir, toca usar toda la experiencia previa, a todos nosotros nos toca el realmente dar la mejor nota posible, porque lo que este momento hace plenamente disponible es una energía de síntesis. Acuario tiene que ver con una energía de síntesis. La crisis global se está dando porque estamos obligados a fusionar energías opuestas y todavía digamos que no estamos teniendo destreza en hacerlo.
pero que si nos unimos y comprendemos, por supuesto, se van a dar enormes avances. Entonces, eh, quizá leerles alguna cosa de uno de los genios con el trabajo sobre la sombra, sobre el inconsciente y el inconsciente colectivo, que es, ahora me refiero a Carl Gustav Jung. Eh, Les voy a leer textualmente lo que él nos dice con la idea del trabajo sobre el yo. Esto está acá. Muy bien, aquí lo tenemos. Un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones no las ha superado. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. No hay toma de conciencia sin dolor. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera. La condena oprime. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Entonces, como les decía, Carl Gustav Jung, el padre de la psicología profunda. El otro gran genio de la psicología, Roberto Assagioli, nos recordaba, tengo aquí el libro de Assagioli, Ser Transpersonal, altamente recomendable, y aquí uno de sus discípulos, Piero Ferrucci, el libro sobre la psicosíntesis, que es otra obra maestra para entender algo de la dimensión compleja y maravillosa del ser que somos. Pues Asayoli nos decía que no estamos unificados, que creemos que lo estamos, porque no tenemos muchos cuerpos y porque una mano no se choca con la otra, pero que adentro literalmente sí chocamos unas partes con otras y que ni siquiera es metafórico, que literalmente chocamos, que tenemos identidades, subidentidades, así las llama él, que entran en conflicto, subpersonalidades. ¿No? Entonces a veces un impulso va para un lado, pero lo superyoico va para el otro, deseos y principios que chocan y por lo tanto hay sufrimiento y hay una lucha incesante. ¿Qué pasa? Que con todo este trabajo de meditación juntos y con la reflexión, todas esas polaridades logran de la manera más armónica posible, ir empezando a generar una síntesis hasta que algo se unifica. Creo que era en el equinoccio, en el video anterior, que yo les decía que siempre hay que tratar de pensar las cosas en busca del equilibrio. Bueno, estamos en el eje Aries-Libra, pero vamos a entender, porque hay miles de definiciones por ahí de Libra, hay, gracias a Dios, muchísimos astrólogos hablando, pero no es solamente tener en cuenta al otro, no es solamente que es esencial. Tener en cuenta los efectos sobre el otro de nuestra omisión o de nuestra acción excesiva, sino que también hay que en cada uno de las interacciones tratar de triangularlo. Entonces es tú, yo y la verdad. Que en ese triángulo equilátero sí que vamos a encontrar más fácilmente la síntesis, porque es tu punto de vista, mi punto de vista y un punto de vista más elevado que incluye el tuyo y que incluye el mío. Y ese es un permanente ejercicio. Dicho de otra manera, lo podemos ver como tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Entonces, cada vez que logramos un punto de síntesis, pasamos a un plano superior al actual. Es decir, hemos logrado unos niveles de resurrección. Bien, Aries bien planteado, entonces es un yo que resucita, un yo es decir, es un viaje. Es la energía suficiente, claro, es la energía de la primavera, es decir, es una energía imparable.
E imparable no tiene nada que ver con un caballo desbocado. Imparable es, se dice que Marte está exaltado en Capricornio, porque Marte rige Aries. Pero ¿cuál es la mejor virtud posible de Marte? El Sol está exaltado en Aries. Es decir, el Sol en Aries está en Sahasrara. Es wow. Bueno, es que volvamos a la imagen de la resurrección tal y como fue escenificada hace algo más de 2000 años, que además es la resucitación de Lázaro al mismo tiempo, ¿no? Es el dominio sobre los 7 planos, para que sea posible actuar desde el superior hasta el inferior, causando efectos en el plano inferior hasta la medicina sintergética, por ejemplo, es una de esas genialidades, ¿no? En donde todos los puentes entre aspectos superiores y aspectos inferiores están siendo, porque Jorge sigue descubriendo, sigue investigando, sigue encontrando nuevos patrones reveladores, nuevos niveles de verdad, y siempre está creciendo esa ciencia maravillosa que, por cierto, estamos preparando un vídeo para ustedes, pero ha sido aceptada por la OMS como una medicina de cuarta generación y se puede enseñar en las universidades. Creo que estoy tan contenta con esa noticia que por eso ahora viene la idea. En definitiva, el vincular la materia con el espíritu es un asunto de una medicina de vanguardia, pero también es un asunto de la acción cotidiana en el caso de que estemos alineados. Y esa es la propuesta de Aries. Aries lo recorre todo, ¿sí? También Piscis lo recorre todo. Piscis rige para la cabeza y para los pies. Entonces, el triángulo de la voluntad, según la enseñanza del maestro tibetano, es 176, ¿verdad? Primer chakra, séptimo chakra, el sexto siempre es el que triangula todos los demás pares de chakras. Claro, entonces es hasta Muladhara, ¿no? Entonces es una energía en donde la conexión superior da inspiración y la conexión a tierra da realismo y capacidad de aplicar. Entonces en este momento tenemos 5 energías en Aries. Tenemos al Sol, tenemos a Quirón para darnos cuenta de las heridas de un mal Marte, tenemos a Venus para darnos cuenta de que la verdadera belleza reside en, de vuelta, la idea de la resurrección, la idea de un yo que es poderoso porque al mismo tiempo tiene respeto por el otro y conexión con el plano superior. Entonces, Saturno podríamos estarlo representando en el primer centro, es no tener temor, un correcto Saturno. Y Neptuno es la conexión con todo. Entonces, en este momento tenemos todo eso en Aries. Entonces, en la meditación vamos a pasar por las ideas de la resurrección individual y nuestro papel en el momento cósmico que la Tierra está viviendo de saltar a un nuevo orden y por supuesto en un momento de gran transición, en un momento de parto, evidentemente hay enormes fricciones. Pero la energía superior está llegando. Por ejemplo, tenemos el movimiento No Kings o No King en singular, puede ser que sean sin rey. No, no, no queremos reyes, que son miles de personas en la calle en Estados Unidos con pancartas sobre Trump, ¿no? Es decir, queremos la democracia, queremos la voz del pueblo, no queremos un tirano, no queremos un rey tirano. Es decir, que muchas cosas van a seguir sucediendo y que la red de meditadores descienda a las energías superiores para que los movimientos en pro de la libertad, para que los movimientos de liberación personal, de protección a los desfavorecidos, para que la solidaridad se extienda y los puentes se puedan cruzar y se puedan construir en algunos casos, eso requiere que la red de meditadores descienda a las energías superiores. Por lo tanto, lo que cada uno de ustedes está haciendo al momento de participar, en palabras del maestro tibetano, es un enorme servicio. Así que por ello, todos en el equipo les damos las gracias. Nosotros lo hacemos de todo corazón. Como ustedes saben, esta es un proyecto totalmente altruista en donde con todo el amor del mundo estamos intentando que
la sabiduría que ha sido para nosotros el privilegio de tener desde hace mucho tiempo. Recuerdo un viaje en, fue en 2010 o fue en 2011 con Jorge Carvajal, en el que él nos avisaba de lo que iba a ocurrir pasado el 2020 y que nos teníamos que ir preparando desde entonces. Entonces, bueno, solamente hay un mantra de la sabiduría que dice, bueno, es el mantra del discípulo, mirar arriba y ayudar abajo, no soñar ni descansar, trabajar, servir, orar. Bueno, quería mirar arriba y ayudar abajo. Todos nosotros tenemos a alguien más grande que nosotros que nos nutre. Y con eso que recibimos lo tenemos que dar a los que todavía no han tenido ese privilegio. Esa es la red de la luz. Entonces, que ustedes estén aquí y que la red cada vez sea más amplia, sencillamente es el sueño de todo el equipo. Gracias infinitas. Namaste.